La figura del Padre Pío siempre ha estado rodeada de un aura de misterio, envuelta en leyendas y relatos que desafían la lógica. Sus visiones y profecías han fascinado y aterrorizado tanto a creyentes como a escépticos, pero hoy, más que nunca, parecen resonar con inquietantes similitudes con la realidad actual. Algunos afirman que sus palabras contienen una advertencia sombría para el presente y el futuro, especialmente a la luz de los eventos recientes que sacuden a México y al resto del mundo. La creciente inestabilidad, la violencia desenfrenada, la crisis económica y las profundas divisiones políticas han llevado a muchos a preguntarse si las visiones del Padre Pío no eran en realidad un presagio de lo que estamos viviendo ahora. Los estudiosos de sus profecías ven en sus mensajes la predicción de un periodo de grandes conflictos, una sociedad fragmentada y una pérdida irreversible de los valores espirituales. Durante años, estas palabras se interpretaron como alegorías o advertencias generales, pero en un mundo cada vez más inestable, parecen transformarse en un reflejo siniestro de lo que está por venir. México, en particular, aparece como un punto central en sus premoniciones, un territorio que, según algunos, será sometido a una gran prueba espiritual. Las dificultades que enfrenta la nación hoy en día, desde la inseguridad hasta la corrupción política, las tensiones con Estados Unidos y las crisis migratorias, son vistas por algunos como signos inequívocos de que el tiempo del juicio está cerca. Se dice que el Padre Pío habló de un país latinoamericano que atravesaría una crisis profunda, un periodo de gran sufrimiento en el que la fe de su pueblo sería puesta a prueba como nunca antes. Esta predicción resulta especialmente inquietante si se considera lo que ha sucedido en los últimos años, el aumento de la violencia del crimen organizado, la impunidad rampante y la desesperanza de una población atrapada entre la injusticia y la incertidumbre. El pueblo mexicano enfrenta una encrucijada, sucumbir al caos o recuperar su identidad espiritual para resistir las fuerzas que amenazan con destruirlo. Para comprender la magnitud de estas profecías, es esencial remontarse a la vida del Padre Pío. Nacido en Pietrelcina, Italia, en 1887, fue un hombre extraordinario desde una edad temprana, cuando comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Sus famosos estigmas, heridas sangrantes que replicaban las de Cristo, lo convirtieron en una figura mística y enigmática. A lo largo de su vida, fue testigo de visiones inquietantes sobre el futuro, algunas de las cuales parecían anticipar eventos que ocurrieron décadas después de su muerte. Sus milagrosas curaciones y su inquebrantable devoción por la fe católica lo transformaron en una guía espiritual para millones de personas, pero entre sus palabras también dejó presagios oscuros sobre el destino de la humanidad. Uno de los aspectos más perturbadores de sus profecías es la división del mundo y el colapso de los valores morales. El Padre Pío advirtió que llegarían tiempos en los que la confusión y la desorientación espiritual arrasarían las naciones. Si observamos la situación actual, estas palabras parecen más relevantes que nunca. El odio y la intolerancia crecen en todas partes, alimentados por una política cada vez más divisiva y un sentimiento creciente de desconfianza entre las personas. Los conflictos entre potencias mundiales se intensifican, mientras que nuevas amenazas globales, como el cambio climático y las pandemias, mantienen a la humanidad en un estado de inestabilidad perpetua. En el caso particular de México, las tensiones con Estados Unidos se han convertido en uno de los elementos clave que algunos relacionan con las profecías del Padre Pío. La figura de Donald Trump, que en el pasado ya representó la polarización, sigue influyendo en la política estadounidense, y muchos temen que su regreso a la escena internacional pueda profundizar aún más las divisiones entre ambos países. El Padre Pío habló de líderes fuertes y controvertidos que alterarían el equilibrio mundial, llevando a las naciones hacia una fase de caos e incertidumbre. Algunos creen que Trump encarna precisamente este tipo de figura, con su retórica incendiaria y sus decisiones políticas drásticas. Pero las preocupaciones no terminan en la política.
El deterioro social y moral del que hablaba el Padre Pío se manifiesta en múltiples aspectos de la sociedad moderna: la pérdida de la fe, la desintegración de la familia, la obsesión por el dinero y el poder. Todos estos elementos parecen encajar con sus visiones de una humanidad a la deriva, al borde de una crisis espiritual sin precedentes. Según algunos intérpretes de sus profecías, el mundo está viviendo en este momento el periodo de prueba que el Padre Pío predijo. Frente a esta perspectiva inquietante, la pregunta que muchos se hacen es: ¿todavía podemos cambiar nuestro destino? Algunos creen que el mensaje del Padre Pío no era solo una advertencia de una destrucción inminente, sino también un llamado a la esperanza. Él afirmaba que, a través de la fe y la oración, la humanidad podría encontrar la fortaleza para superar la oscuridad. Sin embargo, el tiempo se agota. Si sus visiones son realmente un reflejo de nuestro futuro, entonces el mundo está al borde del punto de no retorno. Las profecías del Padre Pío continúan generando inquietud y reflexión. México y el resto del mundo están viviendo tiempos de caos e incertidumbre, y sus palabras resuenan hoy con más fuerza que nunca. ¿Podrá la humanidad reconocer estas señales y cambiar su rumbo antes de que sea demasiado tarde? La respuesta sigue siendo incierta, pero una cosa es segura: ignorar estas advertencias podría llevarnos hacia un futuro aún más oscuro. Las palabras del Padre Pío sobre una época de desafíos y confrontaciones resuenan en cada crisis diplomática, en cada tensión fronteriza y en cada nueva ley que afecta a las personas a ambos lados de la frontera. La pregunta sigue abierta: ¿cuánto de lo que estamos presenciando hoy en día forma parte de esas advertencias que el Padre Pío dejó sobre América? En un contexto global marcado por el aumento de los conflictos geopolíticos, las divisiones internas en las naciones y la pérdida de valores, sus profecías parecen más actuales que nunca. Una de las figuras que más se asocia con estas visiones es la de Donald Trump. Desde su irrupción en la política, Trump ha sido una figura profundamente polarizadora, generando tanto ferviente admiración como un fuerte rechazo. En las visiones del Padre Pío se menciona la llegada de un líder en el norte que provocaría caos y conflictos, debilitando los valores tradicionales y dividiendo a la sociedad. ¿Podría Trump ser este líder profetizado, trayendo consigo un periodo de incertidumbre y cambios drásticos? El Padre Pío advirtió sobre gobernantes que tomarían decisiones radicales, afectando no solo a su propio país, sino a las naciones a su alrededor. En este sentido, muchos creen que Trump encaja con esta descripción, pues sus políticas han tenido un impacto significativo en México y en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Desde sus estrictas políticas migratorias hasta decisiones económicas que han sacudido mercados globales, su influencia se ha extendido como una sombra que, para algunos, coincide con las predicciones del santo. Para quienes creen en las profecías del Padre Pío, la figura de Trump es un recordatorio de las advertencias de este místico sobre los riesgos del poder. En sus visiones, el Padre Pío habló de un tiempo en el que los valores fundamentales estarían en peligro y en el que los líderes utilizarían su posición para su propio beneficio. Hoy, algunos ven en Trump y en su retorno a la política una confirmación de estas advertencias, preguntándose si estamos viviendo los tiempos señalados por el Padre Pío. El Padre Pío advirtió que la llegada de una era de líderes corruptos y egoístas sería uno de los signos de los tiempos finales. En sus visiones, describió a personas en el poder que utilizarían su influencia con fines personales, abandonando al pueblo y olvidando sus responsabilidades morales y de justicia. Este panorama oscuro parece reflejarse en la actualidad política, donde la corrupción y la lucha por el poder amenazan el bienestar de las naciones. En el caso de México, esta advertencia cobra un significado especial. Los problemas de corrupción y la falta de transparencia han sido una preocupación constante en la política mexicana, erosionando la confianza del pueblo en sus gobernantes. Padre Pío advirtió que esta crisis no solo afectaría a la política, sino que también debilitaría la fe de las personas en sus instituciones.
La pérdida de confianza en las autoridades es, para algunos, una señal de los tiempos oscuros que el santo predijo, un indicio de que las instituciones que alguna vez protegieron al pueblo ahora sirven a intereses ajenos. Los creyentes que siguen las profecías del Padre Pío encuentran en los actos de injusticia y abuso de poder una confirmación de sus advertencias. Cada escándalo de corrupción, cada traición a los valores fundamentales de la sociedad, parece encajar con la visión de un mundo que se aleja de la moral y la justicia. Para muchos, esta crisis de liderazgo no es solo un problema político, sino una prueba espiritual, un llamado a buscar la fe y la esperanza más allá de los poderes terrenales. En sus visiones, el Padre Pío habló de un tiempo en el que la fe de los creyentes sería puesta a prueba como nunca antes. Describió un periodo en el que las personas enfrentarían grandes desafíos espirituales, luchando contra la desesperanza, la confusión y las tentaciones que las alejarían de sus creencias. Para el pueblo mexicano, una nación con profundas raíces religiosas, esta prueba de fe es una realidad cotidiana. La violencia, la injusticia y la incertidumbre han llevado a muchos a cuestionar sus principios, tal como el Padre Pío predijo. El santo señaló que la pérdida de fe sería una de las mayores tragedias de estos tiempos. Sus visiones describen un periodo de caos en el que las certezas del pasado se desvanecerían y en el que la búsqueda de riquezas materiales y el egoísmo reemplazarían la humildad y la caridad. Esta crisis espiritual sumiría a la humanidad en la desesperación, alejándola de su propósito y de su conexión con lo divino. Sin embargo, el Padre Pío también hablaba de un propósito mayor detrás de estas pruebas. Según sus profecías, este tiempo de tribulación sería el preludio de un cambio más profundo, una sacudida espiritual destinada a purificar el alma de las naciones. Los creyentes que encuentran consuelo en sus palabras ven en sus advertencias un recordatorio de la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso en los momentos más oscuros. Este mensaje de perseverancia espiritual es, para muchos, una fuente de fortaleza ante las dificultades diarias. El Padre Pío alentó a sus seguidores a no perder la fe, recordándoles que, en los tiempos más oscuros, la fe sería la única luz capaz de guiar a las almas hacia la salvación. En un mundo sumido en la incertidumbre, su mensaje cobra una relevancia aún mayor. El Padre Pío advirtió que los tiempos finales traerían conflictos no solo a nivel interno, sino también entre naciones. Sus visiones describen un mundo dividido, en el que las tensiones entre países se intensificarían, llevando a enfrentamientos de gran magnitud. Para América, este presagio resulta especialmente inquietante, ya que México y Estados Unidos han mantenido históricamente una relación tensa y, en ocasiones, hostil. Las disputas comerciales, las crisis migratorias y las diferencias ideológicas entre ambos países han sido motivo de conflictos constantes. En este escenario, algunos creen que las advertencias del Padre Pío están tomando forma ante nuestros ojos. La posibilidad de que estas tensiones escalen a niveles más peligrosos es un temor latente, especialmente cuando los líderes toman decisiones que exacerban las divisiones en lugar de fomentar la unidad. Si las profecías del Padre Pío son ciertas, el mundo está atravesando el umbral de un periodo decisivo. Las señales de los tiempos oscuros están por todas partes: la inestabilidad política, el aumento de la violencia, la decadencia de los valores y la pérdida de fe. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿todavía hay esperanza de cambiar el destino? Para los creyentes, la respuesta está en la fe y la perseverancia. A pesar de los desafíos, las palabras del Padre Pío recuerdan que la oscuridad nunca es permanente y que, incluso en los tiempos más difíciles, la fe puede ser la clave para la redención. Pero el tiempo se agota. Si el mundo no reconoce las señales y no actúa para recuperar los valores perdidos, las advertencias del Padre Pío podrían cumplirse de la manera más devastadora. La visión del Padre Pío sobre un futuro marcado por conflictos y desunión parece cada vez más cercana a la realidad actual.
La posibilidad de un enfrentamiento entre México y Estados Unidos, impulsado por diferencias políticas, económicas y sociales, resuena con sus advertencias sobre los tiempos de guerra y crisis. En un mundo donde la rivalidad entre potencias se intensifica y la lucha por el control de los recursos se vuelve más feroz, muchos creen que estos conflictos globales ya han comenzado. Según las profecías del Padre Pío, estas tensiones no serán solo desafíos temporales, sino pruebas que definirán el destino de las naciones. Solo aquellos que se mantengan firmes en su fe podrán superar las adversidades venideras. Para quienes creen en sus mensajes, los conflictos actuales son solo el inicio de una serie de acontecimientos que llevarán al mundo a un punto de quiebre. Mientras las tensiones aumentan y los líderes se enfrentan en el escenario internacional, las palabras del santo parecen un llamado urgente a la reflexión y a la búsqueda de paz en medio de la tormenta que se avecina. En sus visiones, el Padre Pío hacía referencia a una nación que enfrentaría desafíos colosales, tanto internos como externos, y que jugaría un papel clave en los eventos futuros. Muchos de sus seguidores creen que México es ese país señalado en sus profecías, una tierra que, por su ubicación estratégica y su historia de resistencia, está destinada a atravesar pruebas que pondrán a prueba su fortaleza y su fe. La posición geográfica de México, como puente entre América del Norte y América Latina, lo convierte en un punto de interés estratégico en tiempos de crisis y conflicto. Las tensiones con Estados Unidos, el fenómeno migratorio y los problemas internos de violencia y corrupción parecen alinearse con las advertencias del Padre Pío. Para algunos, el país no solo enfrenta desafíos políticos y sociales, sino también pruebas espirituales que afectan a toda su población. Esta visión de México como un territorio de prueba es, para los creyentes, un motivo para aferrarse aún más a su fe. Padre Pío habló de naciones que, al resistir las adversidades, se convertirían en ejemplos de perseverancia y esperanza. Para México, esta prueba podría ser una oportunidad para demostrar su fortaleza y unidad, pero también un desafío que pondrá a prueba los valores de su gente y la capacidad de mantenerse unidos en tiempos de crisis. Desde el inicio de su carrera política, Donald Trump ha sido una figura polémica, especialmente por su relación con México. En sus visiones, el Padre Pío habló de líderes que usarían su poder para dividir, que enfrentarían a sus naciones y pondrían a prueba los valores de sus pueblos. Para algunos, Trump encaja perfectamente en esta figura profética, un líder que ha generado tensiones y conflictos que resuenan con las advertencias del santo. Durante su mandato, Trump implementó políticas que afectaron directamente a México, desde restricciones migratorias hasta cambios en acuerdos comerciales que alteraron la economía del país. Estas acciones llevaron a muchos a verlo como un símbolo de los tiempos difíciles que el Padre Pío predijo. Su influencia no se limita a las fronteras de Estados Unidos, sus decisiones han afectado a miles de personas en México y han contribuido a la polarización política y social en ambos países. Para quienes creen en las profecías del Padre Pío, Trump representa un obstáculo que pondrá a prueba la unidad y la resistencia de México. En cada política agresiva o declaración polémica, encuentran una advertencia sobre los tiempos oscuros que se avecinan y ven en Trump una manifestación de aquellos líderes profetizados por el santo, aquellos que traerían conflictos en lugar de promover la paz. Una de las advertencias más inquietantes del Padre Pío es la caída de aquellos que ostentan el poder de manera corrupta o egoísta. Según sus visiones, en los tiempos finales, líderes y figuras de gran influencia que han abusado de su posición enfrentarán la justicia divina. Esta profecía resuena en la actualidad, en un mundo donde los escándalos de corrupción y la falta de confianza en los poderosos se han vuelto algo cotidiano. En el contexto de México y Estados Unidos, esta advertencia cobra un matiz aún más sombrío. Las investigaciones sobre corrupción, los cambios políticos y las revelaciones de actos indebidos en las altas esferas parecen confirmar lo que el Padre Pío previó.
Para algunos, lo que estamos viendo es el inicio de un ajuste de cuentas, un proceso de justicia que afectará no solo a líderes individuales, sino también a instituciones y estructuras que alguna vez parecieron intocables. A medida que el mundo avanza hacia un futuro incierto, las advertencias del Padre Pío se vuelven más inquietantes. Los conflictos políticos, las crisis económicas y la erosión de los valores fundamentales parecen indicar que nos encontramos en un punto crítico. La incertidumbre sobre el futuro de México y su relación con Estados Unidos solo refuerza la sensación de que estamos viviendo tiempos profetizados hace décadas. Para los creyentes, estas pruebas no son solo una serie de eventos desafortunados, sino parte de un proceso más grande que determinará el destino de la humanidad. El Padre Pío advirtió que habría momentos en los que la fe sería puesta a prueba como nunca antes y que solo aquellos que se mantuvieran firmes lograrían superar la adversidad. Hoy, en un mundo donde la desesperanza y la confusión parecen ganar terreno, su mensaje es más relevante que nunca. Sus palabras nos recuerdan que, aunque las pruebas sean difíciles, la fe sigue siendo la única luz en tiempos de oscuridad. La pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos preparados para lo que viene? En las profecías del Padre Pío, el colapso de los poderosos es una señal clara de que sus advertencias están cobrando vida. Es un recordatorio de que, aunque algunos líderes logren ascender y mantenerse en el poder, la injusticia y la corrupción no permanecerán impunes para siempre. Al final, la verdad y la justicia prevalecerán, y aquellos que han abusado de su autoridad y han perjudicado al pueblo tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El Padre Pío habló de una era en la que el materialismo y la búsqueda insaciable de riqueza se convertirían en los mayores enemigos de la fe y de los valores tradicionales. Según sus visiones, el amor al dinero y a las posesiones alejaría a las personas de los principios espirituales, generando un vacío que nada material podría llenar. Esta advertencia es más relevante que nunca en un mundo donde el consumismo y la avaricia han reemplazado la humildad y la compasión. Para México, un país donde la desigualdad económica y la pobreza siguen siendo desafíos persistentes, estas palabras resuenan con fuerza. Los cambios en las prioridades de la sociedad, el aumento de la violencia y la descomposición de los valores familiares son vistos por muchos como síntomas de esta enfermedad que el Padre Pío predijo. En un contexto donde el dinero y el poder se han convertido en los objetivos supremos, surgen preguntas inquietantes: ¿estamos viendo el cumplimiento de esta profecía? ¿Es este el punto de inflexión que marcará el destino de la humanidad? Los seguidores del Padre Pío encuentran en sus palabras un llamado urgente a resistir las tentaciones del materialismo y a valorar lo espiritual sobre lo material. Este mensaje es, para muchos, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la fe y los valores que sostienen a las personas en tiempos difíciles. En una sociedad cada vez más obsesionada con lo superficial, esta advertencia se convierte en una luz que nos recuerda la importancia de buscar algo más profundo. El Padre Pío también habló de un periodo de aparente calma, un momento en el que las personas creerían que los problemas han desaparecido, pero que en realidad sería solo el preludio de eventos mucho más intensos. Según sus visiones, esta calma engañosa precedería una serie de crisis devastadoras y aquellos que no estuvieran preparados se verían atrapados en la tormenta que se avecina. Para muchos, esta advertencia de calma antes de la tormenta ya está ocurriendo. Los cambios en el panorama político, las tensiones internacionales que parecen apaciguarse solo para estallar nuevamente, la sensación generalizada de inestabilidad. Todo esto parece coincidir con lo que el Padre Pío describió. México, en particular, podría estar en medio de esta aparente paz, enfrentando desafíos que, aunque controlados por ahora, podrían desencadenar algo mucho más grande en el futuro. La crisis migratoria, la violencia del crimen organizado, la desconfianza en las instituciones y las crecientes tensiones con Estados Unidos son solo algunas de las señales de que el país podría estar al borde de una transformación radical.
Los creyentes en las profecías del Padre Pío ven en estas advertencias un llamado a mantenerse alerta y preparados. A pesar de la aparente estabilidad, creen que la preparación espiritual y mental es clave para enfrentar lo que está por venir. Esta fase de calma podría ser la última oportunidad para fortalecer la fe y los principios antes de que llegue la tormenta anunciada y sacuda al mundo entero. Para el Padre Pío, el fin de los tiempos no sería simplemente el colapso de una era, sino un periodo de purificación y transformación profunda. En sus visiones, habló de pruebas que los creyentes enfrentarían, de un juicio en el que cada persona sería puesta a prueba no solo en sus acciones, sino en sus valores más profundos. Este proceso de cambio no sería solo una crisis material, sino una revolución espiritual que cambiaría el curso de la humanidad. Algunos seguidores del Padre Pío ven en los conflictos actuales y en los cambios sociales señales de que este juicio ya ha comenzado. Cada crisis, cada desafío, cada momento de duda es, para ellos, parte de este proceso de purificación que el santo describió. México, un país con una profunda tradición de fe, es visto como una nación clave en este periodo de transformación. Para muchos, el fin de los tiempos no es algo que deba generar miedo, sino una oportunidad para encontrar un propósito mayor y renovar la fe. Para quienes siguen las profecías del Padre Pío, el mensaje no es de desesperanza, sino de preparación. No se trata de un anuncio de destrucción, sino de una advertencia para que las personas fortalezcan su espíritu antes de los tiempos más difíciles. Es un recordatorio de que, al final, solo la fe y la unión podrán sostenernos en medio de la incertidumbre. En este contexto, México y su pueblo podrían encontrar en estas advertencias una guía para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. A pesar de las dificultades, aún hay una oportunidad para elegir un camino diferente, para buscar la verdad y resistir las fuerzas que intentan despojar a las personas de sus valores fundamentales. El mensaje final del Padre Pío es un llamado a la reflexión y a la preparación espiritual. Sus advertencias, aunque sombrías, también ofrecen una oportunidad, la posibilidad de evitar el destino que describió. Según sus visiones, la humanidad aún puede cambiar su rumbo, recuperar sus valores y resistir las tentaciones que llevan al sufrimiento y la destrucción. Este llamado es una invitación a reconsiderar nuestras prioridades y reflexionar sobre lo que realmente importa. Para México y el resto del mundo, esta advertencia es más relevante que nunca. Los conflictos actuales, la crisis de valores y la incertidumbre global son señales de que el cambio es posible, pero solo si las personas están dispuestas a buscar un propósito más allá de lo material. El Padre Pío alentó a sus seguidores a actuar con compasión, justicia y humildad, recordándoles que en estos valores se encuentra la verdadera fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. En estos tiempos de incertidumbre, muchos encuentran en sus palabras una guía, un recordatorio de que aún es posible cambiar el rumbo y evitar el destino sombrío que el santo temía. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? ¿Qué crees que pasará en los próximos meses? Escribe en los comentarios tu opinión sobre el futuro y qué esperas que ocurra. ¿Estamos en la calma antes de la tormenta o aún hay tiempo para cambiar el destino de la humanidad? Comparte tu visión y únete a la conversación.